estamos programando un sistema web para docentes. Hemos hecho un pequeño paréntesis para crear las bases de datos. Anteriormente, en el capítulo anterior, ya hemos creado la base de datos en MySQL, que es un gestor de base de datos también que tenemos, ¿no? Una de las opciones con el cual nosotros podemos trabajar en nuestros proyectos de programación. Habíamos creado ya la base de datos sistema docentes o SIS docente, lo habíamos denominado de esa manera. Y ya teníamos todas las tablas, ¿no? Del cual vamos a utilizar, como ya les mencioné. Lo primero que ustedes deben hacer es modelar su base de datos, luego crear la base de datos y posteriormente, en base a la creación de la base de datos, ustedes tienen que programar su sistema web. Por lo tanto, en esta parte, como lo prometido es deuda, hemos prometido crear también esta base de datos en el gestor PostgreSQL en su última versión. Y es por ello que vamos a empezar de una vez a crear esta base de datos, para que ustedes vean que crear la base de datos también en Postgres es de una manera diferente, no es como lo hemos creado aquí en MySQL. Así que elegimos, por ejemplo, sysdocente, vamos aquí en más y nos vamos a diseñador. En diseñador ustedes pueden ver, esto sería prácticamente el esquema de la base de datos. Quizás no se ve de la mejor manera porque MySQL no tiene esa funcionalidad de ordenar las tablas o las entidades de una manera más óptima, pero hemos hecho lo posible de manera manual, hemos ordenado estas tablas. Entonces vamos a empezar. Para ello vamos a abrir nuevamente nuestro modelo que hemos creado en el programa Erwin Data Modeler. Si tú no tienes este programita, también te dejaré el enlace. Bien, entonces vamos a cargar este modelo. Ya tenemos aquí. Teníamos el log sistema, algunas tablas o entidades principales, ¿no? El cual vamos a hacer uso en este sistema. Quizás posteriormente vamos a utilizar algunos atributos más en algunas tablas, pero ya eso va a ser conforme a lo que vamos haciendo y programando. Empezamos. Entonces vamos a abrir también nuestro pgadmin en su versión 4 y vamos a empezar con dicho proceso, ¿no? De crear la base de datos en el gestor de base de datos PostgreSQL en su última versión. Vamos a empezar, vamos a esperar un poco. Mientras tanto, yo les enseño que aquí está el proyecto también, sistema web para docentes, y lo vamos a abrir aquí. Esto sería la plantilla que estamos utilizando, ¿no? Estamos utilizando Core, que es una plantilla. Mientras va cargando Postgres, les voy a enseñar cuál es la plantilla que vamos a utilizar. Si no me equivoco, está por aquí en la partición G, programación web y plantilla para docentes. Vamos a revisar por aquí. Y si no lo tenemos, bueno, vamos a tener que nuevamente buscarlo. Bien, ya cargó y entonces vamos a escribir las credenciales para poder loguearnos a nuestro servidor. Estas credenciales o contraseña les va a pedir al momento de instalar el PostgreSQL. También hay un video aquí en el canal donde enseño cómo instalar PostgreSQL. Es sumamente fácil. Puedes revisar el video o puedes revisar el canal para encontrar dicho video. Entonces le damos en OK. Y nuevamente doble clic aquí y de esa manera ya estaríamos conectados a nuestro servidor. En esta parte tenemos aquí la visualización de cómo va a ser nuestra interfaz de PostgreSQL para poder trabajar. En PostgreSQL las tablas se encuentran dentro del apartado esquema. Dentro de Public se encuentra en la parte inferior, se encuentra Tables. Entonces nosotros de esa manera vamos a trabajar, pero vamos a tener que crear nuestra base de datos. Entonces, para crear una base de datos de manera gráfica, vamos a hacer clic en donde nos indica o donde está Database. Clic derecho y crear Database. Entonces aquí simplemente vamos a colocar el nombre sysdocente. Colocamos el nombre de la base de datos y ahora simplemente damos en Save o guardar. Una vez que ya creamos nuestra base de datos sysdocente, vamos a guiarnos de nuestro modelo para crear nuestras tablas o entidades. Entonces vamos a empezar por la primera tabla o entidad que se denomina log sistema. Entonces vamos a crear nuestra primera tabla, nos dirigimos a esquema, public y tables. Crear table. Entonces aquí en nombre escribimos log sistema
Esto lo dejamos así y en columnas empezamos a agregar las columnas. Aquí agregamos log ID para el ID, obviamente, y le vamos a decir que va a ser integer, ¿no? Integer va a ser primary key, va a ser no nulo. Esta parte es un poco confuso al principio entenderlo, pero para que ustedes entiendan mucho mejor, tienen que marcar esta opción si es que ustedes desean que esto no sea nulo. Si es que lo desmarcan, ustedes van a decir que sí va a ser nulo. Entonces, simplemente agregamos otra columna y nos guiamos de nuestro modelo. Log descripción, log fecha. Entonces tenemos log descripción, volvemos a Postgres, log descripción. Esto va a ser un varchar o character variable. Y lo vamos a agregar una cadena o una longitud de cadena de 255 para agregar una pequeña descripción. Agregamos también la fecha, log fecha. Y aquí sí tenemos que seleccionar que va a ser date time. Como ustedes pueden notar aquí en Postgres, no hay, por ejemplo, en MySQL es date time. Y aquí solamente fecha tienes que colocar date, ¿no? También, si no me equivoco, hay time. O vamos a ver qué opciones tenemos aquí. Vamos a revisar este listado de tipo de caracteres. Tenemos, por ejemplo, time zone. Aquí tenemos los tipos de datos que puede contemplar, ¿no? Postgres, ¿no? Y para guardar fecha y hora simplemente tenemos que colocar date. Y con esto ya le indicaríamos a Postgres que este campo, este atributo de la tabla log sistema va a ser date. Agregamos otro campo. El otro campo va a ser log estado y usuario, ¿no? En todo caso, log usuario, que va a ser un FK. Este sí va a tener que ser tipo integer porque va a ser un FK. Y por último vamos a guardar log estado, ¿no? Para saber en qué estado se encuentra ese registro, y siempre lo manejo como char, como lo habíamos denominado, ¿no? Como ustedes pueden ver, crear aquí tablas y atributos es sumamente sencillo también. No solo que la cuestión es cuando nosotros queremos relacionar. Aquí la relación es de manera diferente. Ya ustedes van a ver cómo relacionar dos tablas en Postgres SQL. No es como lo hacemos en MySQL, sino aquí es un poquito diferente. Bien, entonces simplemente lo guardamos para crear nuestra primera tabla. Y de esa manera ya tenemos nuestra primera tabla creada, log sistema. Como ustedes pueden ver, el primary key es, en este caso, autoincrementable. Nos faltó también indicarle. Bien, aquí quiero hacer un paréntesis. Voy a ir nuevamente a propiedades. Nosotros, si queremos que nuestro ID sea autoincrementable, entonces no ocurre como MySQL, ¿no? Nosotros elegimos integer y por aquí marcábamos una opción que sea autoincrementable. Aquí es diferente, ¿no? Para decirle a Postgres que sea autoincrementable, nosotros tenemos que cambiar este tipo de dato. Tenemos que escribir serial, el cual por alguna razón no lo estoy encontrando. Vamos a tener que borrar esto nuevamente. Lo borramos y vamos a agregar nuevamente un ID. Y aquí sí vamos a buscar el tipo serial. Entonces ahora sí guardamos esto. Y como tú puedes ver, aquí tenemos pues una secuencia, ¿no? En el primary key, que sería autoincrementable. Entonces ya eso básicamente sería todo. Entonces seleccionamos nuevamente en propiedades y vemos en columnas. Y como tú puedes ver, ya tenemos estas opciones, ¿no? Para decirle que no sea nulo, entonces tenemos que tenerlo marcado esto. Entonces este campo también lo vamos a decir que no sea nulo. Es decir, cuando ingresas a un registro, obligatoriamente tienes que ingresar un ID y tienes que ingresar un log usuario, o sea, un ID de usuario. Este va a ser un foreign key. Y aquí ustedes quiero que presten muchísima atención. Cuando nosotros queremos relacionar dos tablas, vamos a relacionar la tabla usuarios con log sistema. Va a ser de manera diferente, no es como ocurre por ejemplo con MySQL. Con MySQL nosotros simplemente nosotros vamos a cerrar esto, no sé, por alguna razón me está lanzando error. Vamos a abrir propiedades y columnas.
Por alguna razón en MySQL nosotros tenemos que ir de repente al aspecto gráfico y relacionarlo, ¿no? De manera gráfica. Pero aquí es mucho más rápido relacionarlo a través de constraint, que es una de las características de PostgreSQL. Ya lo van a ver. Entonces vamos a crear rápidamente nuestra segunda tabla, crear table. Aquí lo vamos a denominar usuarios. Tal y como lo tenemos aquí, tenemos el ID, el nombre y el correo. Entonces nos vamos a columnas, agregamos el ID, usu ID. Este va a ser de tipo serial, porque va a ser autoincrementable, va a ser primary key y no va a ser nulo, ¿no? Obligatoriamente tengo que ingresarlo. Entonces aquí tenemos usu nombre, va a ser de tipo character variant. Aquí una longitud quizás de el nombre de usuario puede tener una longitud quizás máximo de 20 caracteres, ¿no? Aunque en realidad lo vamos a validar para que solamente tenga una longitud máxima de quizás de 8 caracteres o 15 caracteres. Por lo tanto, aquí yo solamente lo voy a colocar 15, ¿no? Entonces aquí vamos a seguir creando usu, correo y aquí character variant también. Este correo sí podemos colocarle 255 caracteres. Y por aquí vamos a seguir viendo nuestro modelo. Tenemos el usu password, tenemos la fecha de registro. Perfecto. Entonces agregamos el usu password. Y el usu password puede ser text, porque aquí vamos a guardar una cadena extremadamente extensa, ¿no? Puede ser de 100 caracteres, aunque podemos colocarle character variant también, ¿no? Por ejemplo, podemos colocarle character variant y por aquí colocarle que va a ser de 200 caracteres, ¿no? Porque vamos a encriptar esta contraseña y de repente quizás no va a alcanzar en esta longitud, ¿no? Así que vamos a poner aquí 255. También vamos a crear otro campo que lo vamos a denominar, en este caso vamos a denominarlo, estamos aquí, fecha de registro y la imagen de perfil y la imagen de portada. Fecha, registro, img, entonces en esta parte va a ser fecha de registro, date, y por aquí vamos a seguir agregando img perfil, va a ser character variant 255 para guardar el nombre de la imagen, ¿no? de nuestro perfil. Usu img portada, ¿no? Para guardar el nombre de la imagen de portada. Entonces va a ser también character variant. Perfecto, entonces ya tenemos esto y seguimos creando nuestros campos. También tenemos el código de activación, la fecha de acceso. Perfecto. Agregamos entonces usu código activación. El código de activación le puedo colocar, ¿no? Que sea, por ejemplo, character variant también, de 255 caracteres. Y, por ejemplo, también otro campo por aquí que tenemos sería el fecha de acceso, fecha de activación, ¿no? Fecha de activación, después de código de activación sería el fecha de acceso y fecha de activación. Usu, fecha, acceso, sería date. Y por último tenemos aquí usu, fecha, activación para saber cuándo se activó esta cuenta, ¿no? Y también colocamos aquí date. Por último también teníamos un foreign key, perfil, usu estado, ¿no? Entonces tenemos que agregar este foreign key. Agregamos otro campo más, usu perfil. Este perfil va a ser un foreign key. Acá se me olvidó colocar date. El perfil va a ser un integer porque va a venir desde la tabla perfil, ¿no? Este va a ser el ID que va a viajar de la tabla perfil y se va a guardar aquí. Entonces vamos a decirle que no sea nulo, ¿no? O en todo caso vamos a tolerar que sea nulo para que posteriormente lo podamos modificar, o en caso se modifique y se borre o se actualice dicho registro de perfil. Entonces aquí nosotros tenemos que preguntar qué tipo de usuario es. Entonces lo que quedaría por hacer solamente es crear estado, ¿no? Por último tenemos estado. Nos desplazamos a la parte inferior. Colocamos aquí usu estado, que va a ser de tipo char. Perfecto. Aquí
eso sería prácticamente todo. Y seguimos, ¿no? Seguimos entonces, vamos a guardar esto, vamos a verificar nuevamente que todo esté correcto. Esto sería el ID, el primary key, y lo guardamos, ¿no? El perfil puede ser nulo, puede ser no nulo. Vamos a verificarlo para saber realmente si está aquí de esa forma. Vamos a ir a perfil, estructura, aquí, perdón, vamos a ir a usuarios, porque ya hemos creado esto, ¿no? Anteriormente, así que vamos a guiarnos solamente de esta tabla. Entonces aquí me dice que perfil puede ser nulo. Perfecto. Por defecto soporta nulo. Entonces aquí ya está bien así y lo guardamos, ¿no? Guardamos nuestra segunda tabla y para ver nuestras tablas, Postgres también te da una opción de poder ver, ¿no? De poder ver, en este caso, una vista genérica de las tablas, ¿no? No sé si será esta. Sí, esta es. Como tú puedes ver, aquí tenemos casi similar que MySQL, ¿no? En MySQL tenemos aquí, por ejemplo, seleccionamos aquí en la base de datos y aquí nos íbamos a diseñador. Y el diseñador de Postgres básicamente sería esto, ¿no? Clic derecho y generar RD. Le damos en generar RD y como hemos generado dos veces, entonces uno lo podemos borrar. Y como tú puedes ver, aquí está, ¿no? Lo mostramos con todas sus características, es un character variable, ahí están las características de los campos, incluso lo podemos ocultar para ver solamente los atributos. Y es algo muy fácil de entender, ¿no? Aquí tenemos algunas opciones, por ejemplo, aquí tenemos descargar, incluso podemos descargar la imagen, generar SQL y todo ello, ¿no? Ya ustedes pueden ver aquí cuáles son las opciones que te brinda Postgres. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para relacionar estas dos tablas? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a ir aquí. En primer lugar, vamos a darnos cuenta de dónde está viajando eso, ¿no? El ID de usuarios va a viajar a la tabla log sistemas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ubicarnos aquí en log sistemas en propiedades. Aquí en propiedades vamos a ir a la parte de constraint. Y aquí en constraint vamos a ir a la parte de foreign key. Aquí vamos a agregar una foreign key, vamos a agregarle un nombre. Vamos a agregar aquí usuario log sistema, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vamos a agregar, vamos a colocar aquí en editar. Para crear tablas relacionadas, simplemente tienen que crear en primer lugar un foreign key. Entonces colocan el nombre del foreign key y aquí se van a dirigir a general. Aquí está el nombre en definición. Esto no lo toca, se van a columnas. Aquí en columnas van a elegir en local columna, van a elegir la columna donde van a guardar ese ID que viene desde la otra tabla. ¿Está referenciada de qué tabla? Va a estar referenciada de la tabla usuarios. ¿Cuál es el ID de la tabla usuarios, no? O cuál es el campo que se va a seleccionar de la tabla usuarios, obviamente es el ID. Entonces, en pocas palabras, ID de usuarios va a viajar a log usuarios y se va a guardar en el campo log usuario. Una vez entendida la lógica, agregamos y como tú puedes ver ya se agregó esto aquí. Simplemente le das en guardar y de esa forma ya se debería actualizar la relación, ¿no? Simplemente removemos esto y nuevamente generamos para ver si realmente se está guardando esta relación. Generamos nuevamente y ya nos debería relacionar dichas tablas. Como tú puedes ver, ya la relación aparece. Con esta información creo yo que ya tú puedes crear las demás tablas de todo de este modelo, ¿no? Entonces tú puedes ir creando, ir relacionando tablas, puedes relacionar una tabla con otra, puedes relacionar dos o tres tablas. Y es más, para culminar con este video vamos a crear una tabla más donde tenga una relación, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear esta tabla personas y lo vamos a relacionar, ¿no? Nuevamente usuario con personas. Entonces vamos a crear rápidamente personas, cerramos esta vista, no lo guardamos y nos vamos a dirigir a tablas, ¿no? Creamos la tabla personas. Creamos la tabla personas, nos vamos a columnas, agregamos un ID, per ID. Tiene nombres, apellidos y dirección. Perfecto, entonces colocamos aquí serial para decirle que es autoincrementable. No va a ser nulo y va a ser primary key. Per nombres,
va a ser character variant. Y esto lo dejamos ahí. Per apellidos, también character variant. Tenemos también por aquí dirección y sexo. Per dirección también va a ser character variant. Per sexo, que va a ser de tipo char, porque solamente voy a guardar si es femenino o masculino, la letra M o la letra F. Entonces agregamos otro campo u otro atributo. Por aquí tenemos fecha de nacimiento y la profesión. Fecha de nacimiento, así lo vamos a colocar, fecha de nacimiento, o simplemente así, ¿no? Fecha nas. Date, y por aquí agregamos también per profesión. Profesión va a ser de tipo integer porque vamos a guardar aquí el ID que viene desde otra tabla, y por lo tanto nosotros tenemos que decirle que esto va a ser un foreign key. Seguimos agregando otro atributo. Por ejemplo, aquí tenemos la profesión, tenemos el currículo vitae, per currículo vitae. Perfecto, esto va a ser un character variant porque vamos a guardar simplemente un nombre de archivo. Y seguimos agregando. Por aquí vamos a agregar otro campo que se va a denominar el usuario, que va a ser un foreign key. Y también el país. Perfecto. Entonces aquí usuario va a ser de tipo integer. Perdón, no lo escribí bien. Integer. Y por aquí también tenemos el país, que va a ser per país, que va a ser también integer porque viene desde otra tabla, ¿no? Y vamos a preguntarnos aquí, ¿no? El per usuario obviamente no tiene que ser null. Vamos a revisar la tabla personas porque ya aquí lo hemos relacionado. Bien, vamos a ver, per usuarios no es null, per país sí es null. Bien, entonces nos guiamos de eso porque ya lo hemos pensado, ¿no? Con anterioridad, para no estar nuevamente pensando en dichas opciones. Entonces, per usuario no va a ser null porque sí necesariamente tiene que guardar un usuario relacionado con sus datos. País sí puede ser null, país nuevamente agregamos otro campo y vamos a escribir aquí región. Si no me equivoco, región, y luego provincia, luego distrito. Región también va a ser integer, esto sí va a soportar un valor nulo, lo dejamos por lo tanto así. Per provincia, para indicarle que va a ser, en este caso, otro foreign key de tipo integer. También agregamos el distrito para guardar el ID del distrito y lo colocamos como integer. También tenemos por aquí el estado. Por último, por aquí tenemos el estado. Per estado. Perfecto. Aquí agregamos de tipo chart. Y esto básicamente sería todos nuestros atributos para la tabla personas, ¿no? Entonces por aquí tenemos la tabla personas y lo guardamos. Ahora vamos a relacionar usuarios con personas. Entonces, ¿de dónde viaja usuarios? Viaja a personas. Por lo tanto, en personas, en propiedades, vamos a ir en columnas. Vamos a ir aquí a la parte de constraint y vamos a agregar un foreign key, ¿no? Foreign key. Entonces agregamos, por aquí le damos en editar, escribimos aquí fk usuarios, y como tú puedes ver, conforme voy escribiendo se va agregando también arriba. Usuarios, o en este caso usuario a persona, ¿no? Persona, perfecto. Entonces puedo agregar también un comentario aquí, ¿no? Esto es una llave foreign key para relacionar usuarios con personas, por ejemplo, ¿no? Eso es un comentario. Entonces, por aquí en columnas seleccionamos dónde se va a guardar. Seleccionamos aquí per usuario, se va a guardar en per usuarios. ¿Desde dónde viene? Va a venir desde la tabla usuarios. ¿Y cuál es el ID o el campo que se va a tomar de la tabla usuarios? Va a ser el usu ID. Una vez que ya tenemos el campo, entonces lo seleccionamos
y simplemente aquí lo agregamos. Ya tenemos dicha relación. Guardamos simplemente y de esa manera ya hemos relacionado la tabla usuarios con personas. Vamos a visualizar el aspecto gráfico y como tú puedes ver aquí ya deberían estar relacionadas dichas tablas, ¿no? También usuarios con log sistema, que está por aquí. Vamos a colocarlo por aquí. Listo. Está relacionado usuarios con log sistema y usuarios con personas. Como tú puedes ver, aquí está. Esta llavecita nos indica que es un foreign key y esto sería una llave primaria. Perfecto, de esa manera estamos relacionando ya las tablas, de esa manera estamos creando poco a poco ya nuestras tablas, nuestras entidades. Y de esa forma tú vas a crear todas las tablas, ¿no? Todas las tablas que tienes aquí en este modelo. Te vas a guiar de este modelo. Si tú no tienes este modelo, también te dejaré aquí en la descripción de este video el modelo para que tú vayas, ¿no? Lo voy a dejar en formato PNG para que tú vayas, lo descargues y te guíes de esa imagen y puedas crear tu base de datos en base a eso. O quizás también puedes crear tu propia base de datos, ¿no? En base a lo que yo te estoy enseñando, cómo crear tablas, cómo relacionar tablas aquí en Postgres. Bueno amigos, en este video nos vamos a quedar. Estamos en el video número 8 ya de lo que es Sistema Web para Docentes. En estos videos, a partir del cuarto video si no me equivoco, les estoy enseñando cómo crear la base de datos en Postgres y en MySQL. Ahora ustedes ya deciden con cuál gestor van a trabajar. Bueno amigos, en esta parte nos vamos a quedar ahí. Ustedes van a crear su base de datos tal y como yo les estoy mostrando. Ahora si ustedes quieren quizás trabajar con otro gestor, también lo pueden hacer. Simplemente va a variar algunas consultas de acuerdo al gestor que estés utilizando. Bueno, nos vamos a quedar en este video. Nos vemos en el noveno video donde ya vamos a seguir trabajando y vamos a seguir programando nuestro sistema web para docentes que nos está esperando aquí, ¿no? Solamente tenemos la vista principal, pero todavía no hemos hecho nada, no tenemos todavía, por ejemplo, aquí, si no me equivoco, este registrar no funciona. Vamos a ver si funciona esto. Registrarse, vamos a ver. Nos está esperando aquí el sistema, ¿no? Para seguir programando. No tenemos todavía la vista a registrarse, pero sí tenemos ya el usuario panel principal, que sería la plantilla que vamos a utilizar para programar nuestro sistema web para docentes. Nos vemos en el noveno video donde vamos a continuar programando y vamos a programar ya la parte de registro de usuarios. Nos vemos en el noveno video.